Hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. A los que están mirando por internet también bienvenidos. Estamos muy contentos que nos pueden acompañar. Seguimos una vez más en Josué capítulo 10, si lo buscan en sus Biblias, Josué 10. En un momento vamos a empezar leyendo desde el versículo 8. Como cristianos hablamos mucho sobre la victoria. Victoria en nuestras vidas, victoria final sobre el enemigo, Satanás, nuestro acusador, victoria sobre la muerte y todo a través de la sangre de Cristo Jesús. Esperamos ese día con mucha anticipación. Y les digo personalmente, en los días más difíciles, quiero que ese día venga más pronto. Y cuando las cosas van bien, digo, pues Señor, te puedes tardar un poquito más, las cosas van bien, ¿no? Como somos a veces, ¿verdad? Pero hermanos, la verdad es que ya hemos ganado la guerra. Ya tenemos la victoria final. Y eso lo sabemos por la fe que tenemos en la palabra de Dios. Jesús nos dijo que esa victoria está asegurada. Y ya no hay nada más que ganar en ese aspecto. Y cuando uno lee Daniel y lee Apocalipsis y ve pues la victoria que ya fue profetizada, en cierta forma ya la tenemos. Pero todavía nos quedan batallas para pelear. Hemos ganado la guerra, la victoria final es asegurada, pero todavía hay batallas que tenemos que pelear cada día. El ejemplo que ya hemos visto es Israel y la tierra prometida, ¿no? Dios le prometió la tierra de Canaán. Dijo, se las voy a dar, es de ustedes. Y lo que Dios promete ya es un hecho. Es como dinero en el banco, como se dice, ¿verdad? Pero aún así, Josué e Israel todavía tenían que pelear batallas. Tenían que tomar la tierra, una ciudad, una región a la vez. Entonces vemos que para habitar en la promesa de Dios, Israel tenía que ser fiel, cumplir. Tenían que pelear las batallas. Aunque la victoria era segura, todavía hay que pelear. Pero antes de pelear la batalla, el ejército tiene que marchar a la línea de batalla. Uno no puede pelear hasta que llega a donde se va a pelear contra el enemigo. La manera en que un cristiano marcha hacia la batalla va a determinar el resultado de ese conflicto, de esa batalla. De quién tiene la victoria, o nosotros o el enemigo. Recordando que la guerra ya la tenemos, ya es victoriosa, pero en las batallas de aquí hacia allá, así como Josué y Israel ganó la primera batalla contra Jericó, pero luego perdió la batalla contra Ai. Tuvieron que entonces tomar un paso para atrás, ver, bueno, pues dónde estaba el pecado, se arreglaron con Dios y luego volvieron otra vez a la misma batalla y después tuvieron victoria. A veces nos pasa así también como cristianos. Podemos ganar batallas, pero también las podemos perder. Entonces, hoy el mensaje es cómo marchar a la batalla. Cómo marchar a la batalla de tal manera que se puede asegurar la victoria. Vamos a leer en Josué capítulo 10, empezando en versículo 8. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, pueden seguir en sus Biblias, en la traducción que tengan, pero dice así: y el Señor dijo a Josué, no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. Y el Señor los desconcertó delante de Israel, o los confundió, y los hirió con gran matanza en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada en Bet-Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron.
Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, ahí en su boletín está el bosquejo, si lo quieren llenar. El primer punto que vemos en este pasaje: ¿cómo marchar a la batalla? Número 1, con sacrificio. Con sacrificio. Observen, Josué y todo Israel marcharon toda la noche. Y luego los atacó de sorpresa en versículo 9. Los que han trabajado toda la noche saben que es difícil, especialmente cuando uno no está acostumbrado a trabajar toda la noche. Y yo tuve un trabajo por un tiempo que, wow, no la pude hacer. La tuve como unas 5 o 6 semanas y después hasta aquí llegué y dije, o renuncio o me muero. No sé, prefiero renunciar. Es difícil cuando uno no se acostumbra y no, pues, no es parte de su vida normal. Dios nos hizo para dormir la noche normalmente y para trabajar en el día. Pero en su cultura eso ha cambiado un poquito. Pero aquí Josué y Israel marchan toda la noche. En otras palabras, estuvieron despiertos todo el día, llega la noche y ahora marchar. Y marcharon toda la noche, llegaron de mañana y atacaron a los 5 reyes de sorpresa. Pero durante la marcha me imagino que estaban cansados y había mucho tiempo para reflexionar, para pensar sobre la situación, para dudar y aún para retirar y decir, ¿sabes qué? Quizás esto no vale la pena. Y lo más cansado que uno está, a veces lo más débil, la fe se pone. Recuerda que eran 5 reyes que se habían unido para atacar a Gabaón. Los gabaonitas ahora eran los siervos de Israel. Israel estaba comprometido a protegerlos porque no consultaron a Dios. Pero ganaron el elemento de sorpresa por haber marchado toda la noche, por haber hecho ese sacrificio. Llegaron de mañana y sus enemigos no lo esperaban y los sorprendieron. Sacrificaron para ganar una ventaja sobre el enemigo. Hermanos, la lección aquí es que victoria requiere sacrificio. Victoria requiere sacrificio. Busquemos 2 de Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Marchar toda la noche les costó. Fue un sacrificio, pero otra vez, ninguna batalla se gana sin sacrificio, sin perseverancia. ¿Cuál soldado no sufre? No, hombre, si sufren antes de entrar a la batalla, cuando van a basic training, el entrenamiento, la preparación. Y muchos lo que quieren entrar en las marinas, muchas no lo hacen, es demasiado el sufrimiento y no lo pueden hacer. Según a Timoteo capítulo 2, vemos aquí que la palabra de Dios nos enseña que el ser cristiano es ser un soldado de Jesucristo. Dice así, 2 Timoteo 2, empezando el versículo 3. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Deben de subrayar ese versículo en sus Biblias.
para recordar que, oye, los soldados de Jesucristo sufren. Y ahí dice, sufre conmigo, le dice Pablo a Timoteo, como buen soldado. Los mejores soldados son los que sufren más porque siempre están en medio de la batalla. Y somos llamados a sufrir para Cristo. Por favor, no presten atención a la ideología, la doctrina falsa de que Dios siempre solamente quiere que recibamos todo lo bueno y nunca nada de lo malo. Muchos dicen, oye, si estás sufriendo es por falta de fe. Si no estás manejando un Cadillac, falta de fe. Si no te van bien las cosas, falta de fe. Pero ¿qué dice aquí, según Timoteo 2:3? Sufre como un buen soldado. En otras palabras, cuando hacemos las cosas bien para Cristo, va a venir sufrimiento. Y no solo eso, los soldados de Jesucristo no se enredan en los negocios de la vida. Vamos a pensar en ese momento, hermanos. Los negocios de la vida. ¿Qué son los negocios de la vida? Para un soldado, su enfoque es entrenar y enfocarse en la pelea, en la batalla. Él no se preocupa por la vida diaria de levantarse a las 8 y el trabajo, regresar a las 5 o las 6, o los que trabajan 12 horas. Él no se preocupa por las cosas, los negocios de la vida. ¿Por qué? Cuando uno está en el ejército te proveen todo, ¿no? Te proveen la ropa, las botas, la comida, te dan todo, el entrenamiento. Y los soldados tienen solamente un trabajo: pelear. Nada más. Y los buenos soldados de Jesucristo no se enredan en los negocios de la vida. En otras palabras, sí, tenemos que pagar las cuentas. Y sí, claro, tenemos que ser responsables. Somos buenos mayordomos de lo que Dios ha dado. Pero ese no es el punto. Tener, como se dice en inglés, the American Dream, no es la meta de nuestras vidas. Somos soldados de Jesucristo en una guerra espiritual. Y no nos enredamos en los negocios de la vida. Soldados de la cruz, hermanos de la vid, una pregunta: ¿están dispuestos a sacrificar por el nombre de Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a sufrir para ganar la victoria? Mi hermano, mi hermana, vence el temor. Vence el temor. Jesús está haciendo guerra contra su enemigo, nuestro enemigo, Satanás. Y Jesús, desde que el hombre cayó, Él ha estado tratando de salvar el mundo. Y Él ya ha ofrecido la salvación. Pero ¿qué hace el enemigo? Él se quiere arrastrar todas las almas posibles con Él al infierno. Y entonces, ¿qué es la tarea como soldados que Jesús nos ha hecho, nos ha dado? Id y haced discípulos. Son sal y luz al mundo perdido. Somos embajadores para alcanzar almas. Hermanos, eso es nuestro propósito como hijos e hijas de Dios. No para simplemente recibir bendiciones y alabar a Dios. Sí, claro. Pero eso no es el propósito. El propósito es tomar territorio del enemigo. Y para nosotros el territorio del enemigo son los corazones de los hombres. Y cada vez que nosotros ganamos un alma para Cristo, es una menos para Satanás. Una menos que va a sufrir toda la eternidad del infierno. Y somos soldados. Hermanos, hay que sacrificar para ganar almas. Hermanos, les doy un ejemplo. Es un sacrificio pequeñito y lo compartí con el hermano ayer. Oye, me tuve que cortar el pelo el viernes. Me pasa cada mes, 2 meses, ¿verdad?
Y a un lugar donde estaba $8. Dije, pues 8, está bien el precio, ¿no? Pero hay otro lugar donde me cobran 12. Y yo oré, Señor, me quiero ahorrar $4. ¿Me voy para acá o voy a otro lugar donde yo tengo una relación con una señora que por 3 años no ha estado abierto al Evangelio? El Espíritu Santo me puso en el corazón, ve y paga 12. Y ya se me fue mis $4 para mi lunch. Y entonces yo fui, estaba un poquito más lejos, un poquito más carito, pero fui. ¿Y sabe qué? Estaba vacío el lugar, nunca está vacío. La señora estaba ahí. ¿Y saben qué? Ella estaba lista. Empezó, yo senté en la silla, ni empezó a cortar el pelo, ya me contó de lo que está sucediendo, su problema con su hija, problema con esto. Y yo dije, wow, no me da chance de hablar la señora. Y cuando terminó de cortar mi pelo, me dejó ahí sentado, me estoy sudando porque estoy caliente y nunca, no me lo quitó todavía. Y dije, ay Señor, estoy sufriendo para Cristo. Y luego pagué y luego ella se sentó en la silla de espera y me siguió platicando. Y tenía un poquito de prisa porque pues tiene el funeral, ¿verdad? En 2 horas. Y dije, ay, caray, me tengo que ir. Pero luego le pude hablar de la palabra de Dios. Sembrar semillas, animarla. Es la primera vez en 3 años que ella ha recibido. Le he invitado a la iglesia, le he invitado a la casa. Y dice, sí, gracias, pero no gracias. Pero estuvo lista el viernes. Ahora, ¿qué? Sacrificar un poco de tiempo, sacrificar $4, hermanos, en realidad es nada. Pero muchas veces, en manera normal de pensar mío es, voy a pagar lo menos posible para mi corte de pelo y que sea más cerca para perder menos tiempo. Y pues, ¿quién no piensa así? Pero cuando nosotros nos recordamos, oye, somos soldados de la cruz, que tenemos que ganar territorio del enemigo, oramos antes de tomar decisiones pequeñas para ver, Dios, ¿dónde me quieres usar hoy? ¿Cómo me quieres usar? ¿Con quién? Y si estamos dispuestos a escuchar, Él nos va a usar. Pero estén preparados porque va a costar un poco más. Todos tenemos nuestras agendas, nuestras familias, quehaceres, y a veces nos cuesta dinero, a veces nos cuesta tiempo, nos cambian los planes. Y en este país, tiempo es dinero. Y nos falta tiempo para todo. ¿Cuántos han pensado, ay, quisiera tener otros 10 horas en el día, o otro día en la semana, para poder hacer otras cosas? Las llenaríamos también con otras cosas. Tenemos la misma situación. Dios nos ha dado el tiempo perfecto. Hermanos, evangelizar es enfrentarse al enemigo, es enfrentarse al reino de Satanás. No que la persona es Satanás, pero Satanás tiene control sobre ese corazón, sobre esa mente, sobre esa alma. ¿Crees que el enemigo no va a contraatacar? Claro que sí. Pero sufran como buenos soldados de Jesucristo. Hay que sacrificar para ganar ventaja sobre el enemigo también. Es bueno poder ya tener valor y entender eso y empezar, ok, voy a proclamar, voy a testificar, voy a invitar, voy a estar escuchando al Espíritu Santo para estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero ¿qué si uno no se ha preparado? ¿Qué si no ha tomado el basic training? No tiene ventaja sobre el enemigo. Oye, Satanás es un experto en la guerra espiritual. Como buenos soldados también nos preparamos, ¿no? Hermanos, tenemos una gran oportunidad este mes para prepararnos. Tenemos el entrenamiento empezando este miércoles. ¿Para qué? Poder entonces mejor compartir el Evangelio. Testificar de Jesús sin temor. Y todos tenemos nuestros horarios, el trabajo y salimos tarde a veces. Cosas suceden, los niños, la escuela, esto, el otro, cuidado de niños. Y bueno, pues, ¿quién va a sacrificar este miércoles a las 7 para ganar ventaja sobre el enemigo? Hermanos, ¿quién va a sacrificar para tomar un discipulado, que es entrenamiento espiritual?
¿Quién se va a sacrificar tiempo para prepararse para la batalla? Hermanos, no perdamos el enfoque. ¿Quiénes somos? Soldados de Jesús. Que no nos enredamos en los negocios de la vida o cualquier otra cosa. No, hermanos, así como Josué sacrificaron y ganaron la batalla, también nos tenemos que sacrificar, entendiendo quiénes somos y qué es nuestro propósito. Ya vimos, número 1, con sacrificio. Número 2, ¿cómo marchar a la batalla? Con fe. Ahí en su boletín, con fe. Dios le dio la victoria a Josué, se la prometió en versículo 8 y vimos pues que Dios se la contestó, ¿verdad? Aunque marcharon toda la noche, se sacrificaron, aunque estaban cansados, el enemigo era más fuerte. En verdad, el enemigo era más fuerte, más preparado y las circunstancias difíciles de Israel estaban en esas circunstancias por no consultar a Dios anteriormente. Aún así, Dios prometió la victoria. Y vemos que Josué le creyó. Regresemos a Josué 10. Vemos exactamente, no dice que Josué le creyó a Dios no. Pero vemos que, versículo 8, y el Señor dijo a Josué, no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche. ¿Por qué marchó Josué toda la noche? Tuvo fe en la palabra de Dios. Le creyó a Dios. Y entonces actuó. Lo he repetido tantas veces, lo repetiré otra vez. Fe es acción. Cuando creemos algo, nosotros hacemos conforme a lo que creemos. Si Josué creyó a Dios que Dios iba a dar la batalla, pues vamos a ganar. No hay nada que perder. Si un hombre cree que va a llover, va a llevar una sombrilla. Si no cree que no va a llover, no la va a llevar. Si una persona cree que si trabaja duro gana más dinero, pues va a trabajar más duro para ganar más dinero. Si piensa que no vale la pena, no va a hacer nada. Lo que creemos afecta lo que hacemos. Josué le creyó a Dios, tuvo fe. Las promesas de Dios, como vimos, las promesas de Dios son firmes, son confiables, son fijas. Pero las promesas no se reciben sin fe. En Marcos 6, no lo tienen que buscar, pero Marcos 6, versículos 5 y 6, dice que Jesús no pudo sanar. Él no pudo hacer milagros, solo sanó unos pocos. ¿Por qué? Por su incredulidad, por su falta de fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque tiene que creer que Él es, que Él bendice a los que en Él confían. Cristiano, ten fe en la palabra de Dios y recibirás victoria. Ten fe en lo que Dios dice y haz conforme las direcciones que Dios te da, soldado mío. ¿Qué nos dice Dios? Aquí escribí unas, nomás de repente se me vieron en la cabeza. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una promesa. Otra, en Juan 15, Jesús dice que si permanecemos en Él, lo que le pidamos vamos a recibir. Él nos va a contestar todas nuestras oraciones. Es una promesa. Santiago 4:7 dice que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él va a huir. En Malaquías 3:10, lo vemos cada domingo durante los diezmos y ofrendas. Dice así: traed todo el diezmo al alfolí
para que haya alimento en mi casa y ponerme a prueba en esto, dice Jehová. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramé para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es una promesa de Dios. Romanos 8:39. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué promesa es esa? Increíble. Entonces mi pregunta es, hermanos, ¿creen en esas promesas? Yo sé que nadie aquí va a decir que no, pero nuestras acciones dicen más que nuestras palabras. Si creemos, vamos a hacer exactamente lo que Dios dice. Hermanos, si en verdad creen, entonces cumple. Es por eso lleva un paso de fe, porque nos da temor, estamos inseguros. ¿Y qué si no sucede? Es duda, no es fe. Miramos más el presupuesto que de la promesa de Dios. Busca el reino de Dios primero. Luego la provisión viene. Pero ¿qué hacemos? Buscamos la provisión primero y después buscamos a Dios si el horario nos permite. Dice, medita en la palabra de Dios, permanece en Cristo y Dios va a contestar todas tus oraciones. Bueno, pues si hay oraciones sin contestar es quizás porque no estamos permaneciendo en Cristo. No creemos que si lo hacemos Él va a contestar todo. Si nos sometemos a la voluntad de Dios, el enemigo se va a huir. Pero a veces cuando se pone muy caliente la prueba y el estrés, mejor dejamos a Dios y la fe un poquito para que se calme el fuego un poco. Y en vez del enemigo huir, nosotros huimos. Es la promesa, resiste y el enemigo va a huir. Diezma y Dios te va a bendecir hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Oye, yo tengo mi presupuesto como los demás. Y cuando yo hago mi matemática y digo, bueno, pues si saco el diezmo, me va a faltar, no va a haber sobreabundancia, va a haber necesidad. Por eso se llama fe. Y con cada hijo le tengo que apretar más el cinturón. Ten fe en el amor de Dios. Él dice que nada nos puede separar de su amor. No te dejes vencer por la soledad, por el temor, las aflicciones. Ay, Dios ya no me quiere. Si Dios me quiere, ¿por qué me paso yo por esto? Nada nos puede... ¿Creemos o no? Hermanos, marcha. La noche es corta. Marcha. Adelante en fe. Josué escuchó la palabra de Dios. Dios dijo, vamos. Dios dice, debemos de marchar y hacer lo mismo. Hermanos, sacrifica la victoria. La victoria es segura. Y como vemos allí, al final, número 3, sacrificio y la fe resulta en victoria. Victoria, lo que deseamos, lo que buscamos, ¿no? La victoria que Dios le dio a Israel fue decisivo. Ya lo leímos, fue definitivo, total. Primero vemos que cuando Israel llegó, el Señor los llenó de pánico. Se asustaron, eran más grandes, más fuertes, más preparados contra unos esclavos y corrieron como niñas. Fue el Señor que les llenó a ellos. El Señor llenó al enemigo, sus corazones, sus mentes de temor, porque vieron el pueblo de Dios. ¡Wow! Así debe de ser, ¿no?
El pueblo de Dios marchando en fe, el enemigo le da temor y le temblan las rodillas, no a nosotros. Luego vemos que el Señor mandó granizo del cielo y los mató a todos. Dice la palabra de Dios en Josué 10, en versículo 11, que más murieron por el granizo que Dios mandó que por la espada de los israelitas. ¿Quién estaba peleando por Israel? Dios. Y ay caray, en versículo 12 al 14, que Dios paró el sol por un día. Fue un día de 48 horas, no de 24. ¿Por qué? Porque pues en esos tiempos sin linternas y todo, en la noche se pueden esconder y uno se escapar. Pero Dios no quería que ninguno de los enemigos de su pueblo se escapara. Y por eso Él detuvo el sol. Oye, es un milagro. Unos pueden decir, ok, bueno, pues se asustaron y bueno, eso es normal en la guerra, a veces le da pánico. Okay. Pues fue algo, y quizás coincidencia que el granizo cayó y mató, eso es algo de la naturaleza, pero el tercero es imposible. Hermanos, no es solamente que el sol se quedó, tiene que pensar que eso afecta a todo el sistema solar. La luna, el sol, los otros planetas, eso afecta. Oye, si el sol se desaparece por un segundo, todos nos morimos. Para Dios parar el movimiento de la tierra solamente por sus hijos. Imagínense lo que Él hará por nosotros, somos sus hijos, para darnos la victoria, para cumplir su promesa. Oye, ahora entendemos ese versículo un poquito más profundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, piensen en eso. Y nos preocupamos por unas cositas de la vida, unos presupuestos, unos problemitas, un poquito de sufrimiento. Somos soldados y el capitán es Jesucristo y es el dueño de todo. No hay nada que temer. Dios pelea por su pueblo. La batalla es del Señor. Israel cobra ánimo y marcha toda la noche, se sacrifica. Israel llega a la batalla, tienen fe que Dios va a cumplir su palabra. Y Dios honra el sacrificio y la fe de su pueblo de una manera increíble. Hermanos, Dios quiere dar la victoria a su pueblo. Dios quiere dar a esta iglesia victoria. La pregunta es, ¿qué tanto queremos esa victoria? Hablamos de victoria, decimos que deseamos la victoria, pero no queremos sacrificar. Y unas veces nos falta fe. Y me incluyo con ustedes, hermanos. Okay. Somos un cuerpo, la cabeza es Cristo. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Para nosotros, y el Espíritu Santo nos toca, Él nos muestra. Él sabe dónde está la llaga y pone el dedo ahí y dice, te quiero sanar esa llaga. Para Israel fue marchar toda la noche y llegar a una batalla que duró 48. Oye, no durmieron por 3 días. Y siguieron peleando. Pues ya saben quién le fortaleció. ¿Qué es el paso de fe que Dios quiere que tú tomes en tu vida? Oye, el temor es real, ¿no? Cuando pensamos en ese paso de fe, vamos, está difícil, está grande, está duro. Pero vamos a ser impulsados por nuestro temor o por la promesa de Dios.
la victoria que Él promete. Hermanos, nos tenemos que lanzar. Y yo no sé lo que es el paso de fe en tus vidas, en sus vidas. Pero ustedes sí saben. Y Dios sí sabe. Y ese paso, hermanos, va a determinar si ganamos las victorias en nuestras familias, en nuestras vidas, en esta iglesia y en esta comunidad. Por eso se llama fe, porque no vemos el otro lado. Dios promete victoria, pero no sabemos cómo. Cuando Josué empezó a marchar toda la noche, él sabía que iban a ganar. Dios le dijo, les voy a dar la victoria. Ok, Señor, pero híjole, ¿cómo? Si hubiera sentado a hacer la matemática, sus números contra los 5 reyes, dice que, oye, eran como la arena del mar, el enemigo. Si ellos hubieran empezado a tratar de usar la lógica, él dice, oye, soy loco. Me estoy mandando todo mi ejército a la muerte. Pero Josué no pensó con la mente, él confió con el corazón. Y aunque él no sabía cómo, él ya sabía el resultado, victoria. ¿Cómo? No sé. Pero yo sé que Dios es fiel. Y cuando tomamos un paso de fe, no sabemos cómo, ni de dónde va a salir, ni de qué manera Dios va a obrar el corazón de tal persona, o en mi familia, o en esa situación, o lo que sea. No sabemos cómo, pero sabemos que Dios es fiel. Y por eso nos lanzamos. Y el mundo dirá, están locos. No, somos buenos soldados que conocemos a nuestro capitán. Y Él es bueno, Él es fiel y Él es fuerte. El enemigo es más grande que nosotros. Es Satanás. Pero Dios es más grande. No es que tenemos una fe, como se dice, ciega. No es una fe ciega, mis hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, sabemos en quién hemos creído. No es una fe ciega, conocemos a Jesús, conocemos su poder, conocemos sus promesas y por eso tomamos esos pasos. Él es el Rey soberano, Él va a dejar todo caer en su lugar, a su manera y cuando sucede vamos a decir, wow, oye, hasta la Biblia ahí dice su wow, ¿no? Que cuando el sol paró dice que en ningún otro momento a un hombre ha recibido una contestación de oración así, ¿no? ¿Qué dice ahí? Regresando a Josué 10. Y dice que en versículo 12. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos. Dice, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Y dice en versículo 14. Y ni antes ni después hubo día como aquel cuando el Señor escuchó a un hombre. Hermanos, la cosa interesante es que tenemos esa misma promesa. En Juan 15, si permanecemos en Cristo, si nos mantenemos conectados con Dios, cualquier cosa que pidamos, Él lo hará. Hermanos, vamos a orar. Voy a pedir que todos se pongan de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a tener un tiempo para responder a Dios y lo que Él nos está diciendo esta tarde. Mis hermanos, no se olviden de dónde viene la victoria y cómo lograrla. En fe, estén dispuestos a sacrificar. Estás aquí y no conoces a Cristo, no eres un cristiano, no eres una cristiana. Hoy te invito a poner tu fe en Dios por la primera vez. Dios quiere pelear por ti. Él te quiere ayudar, te quiere salvar. Entrégate a Cristo, recibe la primera victoria en tu vida. La victoria sobre la muerte que te espera, la destrucción que te espera. Dios te quiere salvar.
Hermano, hermana mío, cristiano, cristiana, hoy te invito a renovar tu fe. Es tiempo de marchar. Te invito a no tener temor y a estar dispuesto a sacrificar, porque lo que ganamos, vale mucho más.